Haciendo Memoria es un proyecto audiovisual del Gobierno Nacional que pretende divulgar la historia de los hechos más importantes ocurridos en Colombia durante los últimos 30 años, sucesos políticos, económicos y sociales que transformaron al país a finales del siglo XX. Colombia entró a los años 80 con el Premio Nobel de Literatura para Gabriel García Márquez y el triunfo de los ciclistas colombianos en el Tour de Francia, pero también se enfrentó a desastres naturales y al inicio de una espiral de violencia protagonizada por narcotraficantes. El decenio estuvo marcado por el aumento de las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la aparición del neoliberalismo económico y las desapariciones forzadas en Argentina. Belisario Betancur asumió la presidencia de Colombia en 1982. Tras su graduación en 1947, trabajó como periodista para varios diarios y revistas, en cuyas páginas puso de manifiesto su erudición y sus ideas conservadoras. Fue encarcelado durante el régimen dictatorial de Rojas Pinilla y se desempeñó como ministro de Trabajo y embajador en España antes de llegar al gobierno. Primer Canal Regional. A finales de 1984, el presidente Belisario Betancur expidió los decretos que dieron origen a la creación de los canales regionales de televisión. Con esta decisión se creó a Teleantioquia, el primer canal regional del país. El canal ya es un reto para los propios antioqueños, para que sean críticos con el canal, para que no hagan transacciones sobre la calidad misma, para que comience saliendo con el pie derecho, es decir, de altísima calidad. Aunque su programación fue en principio cultural, poco tiempo después Teleantioquia dio paso a noticieros, documentales, programas de opinión, telenovelas y espacios deportivos. Posteriormente, el canal expandió su capacidad de emisión hasta el vecino departamento del Chocó. En la actualidad, su señal se extiende por todos los departamentos vecinos y está conectada nacional e internacionalmente por sistemas de telecomunicación. Apoyo a la cultura. Septiembre dejaba flor y serenatas en los balcones. La década de los años 80 fue una época de profundas transformaciones en el campo de la cultura en el país. A pesar de la crisis económica y de los problemas de orden público, el presidente Belisario Betancur formuló el llamado Plan Sectorial de Desarrollo Cultural, que tuvo como objetivo garantizar las expresiones culturales, regionales y nacionales. Su condición de periodista y de literato marcaron el gobierno de Betancur, que no desaprovechó ocasión para elogiar y exaltar a poetas, compositores y músicos colombianos y extranjeros. Hombre, yo soy un bien, pero me fue peor y ahora hago bien y mal. Al punto de que no hubo mes en que no hubiera un concierto en el Palacio de Nariño con prestantes figuras de las artes. En ese apoyo constante a la cultura, el presidente Betancur invitó al país a intelectuales como el griego Mikis Theodorakis y a los hermanos Visconti. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, de pensar en tus ojitos y todo el cielo estrellado. Chaca y manta de hambre soy, mi traído esta chacarera, pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. También destacó el aporte a la identidad nacional de compositores populares como Rafael Escalona y Jorge Villamil. A poetas como Jorge Rojas y el matemático Otto de Greif también rindió sentidos homenajes. El apoyo a la cultura quedó reflejado en la expedición de la Ley 23 de 1982, que creó la Dirección del Derecho de Autor y protege desde entonces las obras intelectuales de todos los artistas colombianos. Segunda Expedición Botánica. El presidente Belisario Betancur inició durante los primeros meses de su mandato lo que se denominó como la Segunda Expedición Botánica. El propósito era evaluar qué quedaba de la fauna y flora que encontró el sabio José Celestino Mutis en la llamada Primera Expedición Botánica a comienzos del siglo XIX.
Con el apoyo de numerosos ecologistas, el presidente Betancur inauguró en Mariquita, Tolima, la llamada Casa de la Expedición, y se inició el estudio de los bosques circundantes, en donde Mutis inició gran parte de su exploración de flora y fauna colombiana. Es alto, grande, es desmesurado el desafío, porque se trata de prolongar lo que Mutis y sus discípulos señalaron. Gracias a los esfuerzos del gobierno por estudiar el legado de la expedición, se concibió hace 2 años la llamada Ruta Mutis. El primer proyecto de turismo cultural del país, creado en nombre al científico gaditano que investigó y utilizó en beneficio de la humanidad la riqueza de nuestra flora y fauna. Gorgona. Durante casi 30 años, la isla prisión de Gorgona fue la cárcel más segura del país. Allí eran enviados los reclusos más peligrosos de Colombia, generalmente condenados por homicidio y violaciones. Sin embargo, este santuario natural fue severamente dañado por la presencia humana. El maltrato a los detenidos y las duras condiciones ambientales en que vivían llevó al gobierno del presidente Belisario Betancur a considerar el cierre de la isla prisión, y en 1984 la isla de Gorgona fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy, como ya se ha escuchado, los últimos 6 reclusos de la isla de Gorgona viajan al continente. Continuarán pagando sus penas en algunas de las prisiones del continente. Y hoy, al mismo tiempo, la isla deja por tanto de ser prisión y se convierte en una de las dependencias del Inderena. Hoy las casi 50.000 hectáreas que componen las islas de Gorgona y Gorgonilla, los islotes de El Viudo y El Horno y el sector marino circundante son un parque nacional natural que reúne los 2 ecosistemas más productivos del planeta, arrecifes coralinos y selva húmeda tropical. La tragedia de Armero. Tras 69 años de inactividad, la erupción del volcán Nevado del Ruiz tomó por sorpresa a los poblados cercanos y ocasionó una avalancha de lodo y piedra que destruyó totalmente a la población de Armero. Aunque en las semanas previas al desastre los científicos habían alertado sobre la inminencia del peligro, los sobrevivientes denunciaron la supuesta negligencia de las autoridades, pues no habrían implementado planes de evacuación y emergencia a tiempo. Ha desaparecido una ciudad, han dejado de figurar en nuestra república, en nuestra polis, tan amenazada ya por propósitos humanos, pero tan inconmovible en nuestro optimismo de dueños del destino y arquitectos del futuro. Casi un año después de la tragedia, el Papa Juan Pablo II visitó la zona del desastre junto con el presidente Belisario Betancur. Allí el Papa habló acerca de la tragedia y declaró el lugar en donde se encontraba Armero como Campo Santo. La imagen del Papa orando ante la cruz de cemento que se levantó en el lugar donde antes existió Armero quedó grabada en la memoria de los colombianos. Base Naval de Málaga. A pocas semanas de posesionarse en su gobierno, el presidente Belisario Betancur ordenó a las fuerzas militares proponer proyectos que tuvieran importancia para el desarrollo militar del país. La Armada Nacional sugirió entonces construir una base naval en el Pacífico, que contribuyera a la guarda de la soberanía marítima colombiana. Durante 4 años, ingenieros suecos y colombianos construyeron la llamada Base Naval ARC Málaga, que desde su inauguración se ha encargado de prestar apoyo logístico a la Fuerza Naval del Pacífico. Estamos asistiendo a una transmutación por completo de nuestra propia existencia, de nuestro caminar por la historia. Estamos ensanchando el cuerpo de la patria. Alrededor de la base se ha generado un espacio de territorio donde se protege la biodiversidad y atrae cada año a cientos de turistas que quieren visitar las islas de Malpelo, Huanchaco y Ladrilleros. Los escarabajos colombianos. El 10 de julio de 1985, el país entero se paralizó con el triunfo de los ciclistas colombianos en el Tour de Francia. Millones de televidentes se congregaron ante sus televisores para festejar la hazaña de Lucho Herrera y Fabio Parra.
El presidente Belisario Betancur recibió con todos los honores a los escarabajos colombianos, como se bautizó al grupo de ciclistas por su habilidad para escalar las más altas montañas europeas. Y en el Palacio de Nariño los condecoró por su destacada actuación en la competencia más importante del mundo. Ustedes, Herrera y Parra, y todos sus compañeros de equipo y de aventura, nos han dado el renuevo de algo privilegiado. Semanas después, el presidente Betancur dictó un decreto por el cual el ciclismo se declaraba de importancia nacional y se imponía al Instituto de Juventud y el Deporte la obligación de apoyarlo. Campaña de alfabetización Camina. Con el programa Camina, Colombia va a seguir adelante. El gobierno del presidente Betancur impulsó la más importante campaña de alfabetización que se haya hecho en el país, con el propósito de enseñar a leer a más de 5 millones de personas. Ver el progreso de un pueblo unido. La campaña, que se conoció con el nombre de Camina, dio la oportunidad a los colombianos analfabetas de ingresar a programas de primaria y bachillerato a distancia, capacitación técnica a distancia y educación integral y permanente. El analfabetismo es una prisión sin rejas, que es como la oscuridad, que es como las tinieblas, estar sumido en esa cárcel de la ignorancia, pero que es posible salir de esa cárcel. A Camina se vincularon medios de comunicación de todo el país y muchos artistas que participaron en distintos eventos gubernamentales interpretando la canción de la campaña. Educando y aprendiendo, con Camina vamos lejos. Fue la primera vez que un gobierno colombiano orientaba los esfuerzos para enseñar y leer a la población adulta colombiana. Esto es Haciendo Memoria, una iniciativa del Gobierno Nacional.